Dios les bendiga, muy buenas tardes. Es un gusto para mí hoy presentar a este grupo de mujeres valientes y guerreras, mujeres que hoy dan testimonio de su restauración personal, mujeres que hoy han podido levantar ese primer estandarte de victoria en sus vidas. Hoy queremos que este video llegue con el propósito a cada corazón de cada luchador, que primeramente puedan enfocarse en su restauración personal, en la sanidad de su alma y en la comunión verdadera con nuestro Señor Jesucristo. A continuación les voy a ir presentando a cada una de nuestras chicas de este segundo grupo de mujeres valientes y esforzadas. Tenemos primero a Lorena. Lorena, bienvenida. Muchas gracias, Rosy. Bendecido día para todos. Mi nombre es Lorena Romero. Tengo 39 años, soy de Colombia. Tengo un hijo de 5 años y llevo 3 años en este hermoso proceso. Amén, muchas gracias, Lorena. Continuamos con Franci. Hola, buen día para todos. Mi nombre es Francis Neri. Yo tengo 30 años, soy de México. Yo no tengo hijos y tengo ya 4 años de separación y 3 años en el proceso. Amén, muchas gracias, Franci. Continuamos con Adri. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Adriana, tengo 43 años, soy de Colombia. Llevo 10 años en mi proceso y de separación, año y medio. Amén, muchas gracias, Adri. Y continuamos con Joana. Buenas tardes a todos, Dios me los bendiga. Mi nombre es Joana Gutiérrez, soy de Colombia, tengo 39 años, un hijo y en el proceso llevo 4 años. Ok, muchas gracias, Joana. Continuamos con Jenny. Buenas tardes, bendiciones. Mi nombre es Jenny Sarto, soy de Venezuela, tengo 39 años, tengo 4 niñas, tengo 6 años de separación, pero tengo 7 meses en el proceso. Gracias. Gracias, Jenny. Bueno, vamos a iniciar haciéndole algunas preguntas a cada una de nuestras chicas para que nos compartan un poco de aquellas grandes bendiciones que Dios les ha dado durante su caminar por el desierto. Vamos a iniciar con Lorena. Lorena, te pregunto, ¿cómo ha sido tu desierto y qué ha hecho Dios en tu vida? Bueno, al principio de este desierto había mucha incertidumbre y mucho dolor. Recuerdo que la primera noche el Señor me dijo que tan solo había perdido una batalla, pero que no había perdido la guerra, y que a partir de ese momento Él seguiría peleando por mí. Digamos que con el paso de los días, de los meses, entendí que Él me había hecho un llamado y que tenía su respaldo. Y poco a poco empecé a confiar en Él. Digamos que Él fue atrayéndome a través de su palabra. Entendí que tenía que tener una comunión con Él y digamos que en medio de ese proceso, pues Él iba, digamos, como sacando todo aquello que estorbaba en ese momento en mi relación con Él, y digamos que cada vez me enamoraba más y más de Él y de su palabra. O sea, para mí digamos que es y sigue siendo hasta el momento un deleite. Entonces no me daba cuenta, pero pues Él estaba haciendo esa obra de sanidad en mí. Ok, muchas gracias, Lorena. Continuamos con Joana. Joana, ¿cómo ha sido tu paso por el desierto junto a tu hijo? Bueno, buenas tardes. Al principio no fue fácil, aunque conocía del Señor en ciertas áreas, pero ese proceso con mi hijo fue un poco difícil porque la verdad no creí pasar por ese desierto, no creí llegar a ese momento, pero ya con el tiempo empecé a desprenderme, a soltar y a depender de Dios, a decir, bueno, Señor, me pasó esta situación, pero tú estás presente, y si tú has sido el Padre para mí, sé que vas a ser el Padre para mi hijo, sé que tú me vas a ayudar a salir adelante, me vas a dar la sabiduría, la inteligencia para poder llevar este desierto con mi hijo de la mejor manera.
Entonces, lo que yo hacía era hacer los devocionales con él, de que él aprendiera la palabra de Dios, de que él empezara como a sentir esa confianza con el Señor, así como lo hacía yo. Entonces yo decía, bueno, Señor, si yo como mamá pongo ese ejemplo en mi hijo va a ver en mí una mujer luchadora, una mujer que a pesar de las dificultades está ahí entregada y aferrada a Dios, una mujer de oración, una mujer de intercesión. Entonces así mismo mi hijo va a ir creciendo y se va a ir dando cuenta de que problemas siempre van a existir, que dificultades siempre las vamos a tener, pero si nos aferramos a Dios vamos a poder seguir adelante. Entonces yo siempre le decía a mi hijo, papi, tenemos que orar por tu papá, tenemos que orar por tal persona, tenemos que orar y tenemos que seguir adelante. Entonces me decía, sí, mamá. Entonces yo siempre le decía, hijo, ¿cuál es tu prioridad en esta vida? Y él me decía, primero Dios, luego mis papás y luego lo demás. Entonces siempre trataban de formar en él eso. Y hoy en día le doy la gloria y la honra a Dios porque él ha sido como esa pieza para mi restauración, tanto personal como matrimonial, porque él todo el tiempo le habla al papá de Dios. Todo el tiempo le dice, papi, esto está mal, esto está bien. Entonces son ejemplos que uno como mamá debe de quitarse ese dolor y entregárselo. Señor, te entrego este dolor. Ahora tengo a alguien que sigue mis pasos, que es mi hijo. Entonces debo seguir en la brecha y saber que debemos cuidar nuestra generación. Y mi generación, ¿quién es? Mi hijo, y de ahí en adelante. Entonces ese ha sido el paso del desierto que he estado con mi hijo, y la gloria sea para Dios porque ha sido un hermoso desierto. Amén. Joana, ¿y en algún momento tu situación te impidió servir al Señor? No, la verdad no. O sea, al principio obviamente el enemigo trata de hacerlo sentir a uno que uno es menos, que tú no vas a poder. Mira todo lo que te está pasando, mira tu familia cómo está destruida, mira, tú no eres ejemplo para nadie. Al principio viene la culpabilidad, viene el Señor, ¿yo qué hice mal? ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿En qué momento pasó todo esto? Pero en ese momento de lágrimas y de desierto, de culpabilidad, de buscar respuestas, el Señor empieza a formarlo a uno y decir, todo es un proceso. Tú tranquila que todo es un proceso. Lo que voy a hacer es formar en ti un diamante, formar en ti una persona luchadora, porque siempre me decía, esfuérzate y sé valiente. Y yo decía, Señor, pero si yo me estoy esforzando. Entonces, yo no entendía nunca esa palabra cuando el Señor me decía, esfuérzate y sé valiente. Yo decía, pero ¿qué te refieres, Señor, cada vez que me dices, esfuérzate y sé valiente? Es el llegar, en qué momento, cuando llega ese momento de que la caída, entonces tenemos la palabra de Dios. Tenemos el cómo defendernos, no con nuestra boca, no con nuestras acciones, no hiriendo, no rechazando, sino dando amor, el amor de Cristo, el mirarnos en el espejo y decir, Señor, yo me reflejo verdaderamente a ti. Cada día me miraba al espejo, Señor, yo soy el reflejo tuyo porque fui creada a tu imagen y a tu semejanza. Entonces no voy a dejar que el enemigo me deseche del propósito que tú tienes conmigo, de seguir sirviéndote. No tal vez una vez pensamos que servir es pararnos en un altar y predicarle a mucha gente, no, sino a los que están a nuestro alrededor. Verdaderamente servir a las demás personas con lo poquito que recibimos. El Señor dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si uno es fiel en lo poquito, el Señor lo pone en mucho. Entonces, nunca fue un impedimento para mí servirle al Señor. Más antes, cada vez que me caía, lloraba en el momento, pero así mismo me levantaba con fuerza y decía, Señor, es porque quieres algo más de mí. Entonces, saca lo mejor de mí y pues aquí estoy para la gloria y la honra de Dios, sirviéndole. Amén. Amén. Gracias, Joana. Continuamos con Jenny. Jenny, ¿en algún momento pensaste que Dios no te escucharía por no estar casado? Sí,
Pensé que el Señor no me escucharía por no estar casada y por la mujer que fui en un tiempo. Pero el Señor, a través de su palabra, me habló, me dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso Él me lo habla, que lo entiendo. Él me lo venía hablando, pero yo no lo entendía. Lo vine a entender cuando empecé a la consejería contigo, que recuerdo que yo estaba en un grupo de restauración matrimonial y una de las líderes compartió un video tuyo, Rosy, no se me olvide ese día. Y yo miré ese video más de 6-7 veces. Y yo decía, yo esa mujer, yo la conozco. Y entonces ahí tú explicabas detalladamente todo lo que uno tenía que hacer y yo empecé a hacerlo así. Y cómo uno podía leer la Biblia, porque un video me llevaba al otro y el otro video me llevaba al otro. Y fue donde yo pude entender qué era lo que me quería decir el Señor en esa palabra. Y ahí entendí que sí el Señor me podía escuchar. Y yo le creo al Señor. Yo sé que el Señor puede haber pronto un matrimonio. Y esa promesa me la dio el Señor al principio de la separación, pero yo no entendía porque yo no era cristiana. Luego de que acepto el Señor, debido a esta separación, yo busco del Señor, es que entiendo que para el Señor no hay nada imposible. Ok, Jenny, gracias. Te pregunto algo más. ¿Qué milagros ha hecho Dios en tu desierto? Bueno, Rosy, el Señor ha hecho muchos milagros. Primeramente me ha sanado espiritualmente. Le doy gracias a Dios y a ti, porque Dios te colocó en mi camino y el Señor por medio de ti me ha enseñado mucho y he visto la gloria de Dios porque he sido también obediente. El Señor primeramente me sanó, me ayudó a perdonar. El Señor, eso fue como un milagro, porque yo vivía arrastrando con mucho rencor hacia mis padres y hacia muchas personas. Y sufría de 5 enfermedades en mi columna. Y cuando empecé a perdonar y a hacer las entregas y a renunciar a todas esas maldiciones generacionales, yo era una mujer que no podía lavar, limpiar, cocinar, yo no podía hacer nada, yo dependía de otras personas. Y cuando yo hago esas entregas, automáticamente el Señor me sanó, tanto espiritualmente como físicamente. En el área espiritual de sanar, de perdonar, tengo una relación muy bonita con mis padres, puedo sentarme con ellos, conversar, hablar sin tener ningún problema con ellos, ningún tipo de discusión, ni que tú me hiciste, ni qué pasó, no. Siempre es algo, o sea, como debe ser en familia. Y en la parte física, ahora yo lavo, yo alzo peso, yo camino, yo puedo extender, yo no podía ni extender mi ropa, yo no podía hacer ni una arepa, y gracias al Señor, desde que yo hice esas entregas, el Señor hizo ese milagro en mi vida, me sanó de una manera completamente que, y tengo paz, porque muchas personas que están pasando por ese proceso me dicen, ¿cómo tú haces para estar así? Yo le digo, ¿cómo? Así de tranquila, que yo te veo tranquila, feliz, contenta. Yo le digo, eso lo hace el Señor. Yo te invito a que tú, los invito pues a que conozcan del Señor. Lo que yo he recibido por gracia, yo lo pongo por obra, pues le explico a las personas lo que el Señor ha hecho en mí. Y otra de las cosas que el Señor ha hecho en mí, un milagro, el trato mío para con mis hijas. He aprendido a ser sabia, he aprendido a tener fe y a depender únicamente de Dios. Y gracias a lo que el Señor, todo eso, lo que el Señor ha hecho en mí, he visto muchos milagros, tanto financieros, en la parte de la salud, en la unión en mi hogar. O sea, antes era un hogar como que mucha discusión, mucha rencilla.
Y gracias al Señor que me ha enseñado a través de ti, Rosy, he aprendido a orar y todo lo llevo a oración, todo. He aprendido a depender del Señor, no discuto, no. Cualquier cosita con mis hijas, voy a la oración. Y todo eso me lo ha enseñado el Señor y esos son milagros, pues, porque antes cuando uno estaba en el mundo, uno no hacía nada de eso. Pero eso solo lo hace el Señor en nuestras vidas. Amén, muchas gracias, Jenny. Continuamos con Adri. Te pregunto, ¿te has sentido sola en algún momento de tu proceso? Bueno, cuando inició mi proceso, en la hora cero, en el día cero, sí me sentí sola. Sí me sentí sola porque yo no conocía del Señor, yo no conocía de Él. Creía en Él, pero no sabía nada de Dios. Pero cuando Él me llama, cuando Dios me llama y me dice que en medio de mi desesperación me dice que debo confiar en Él, que debo seguirlo a Él, me hace saber que debo depender completamente de Él. Es cuando Él en ese momento abre mis ojos y ahí es donde yo puedo entender el propósito de la prueba y aprendí a depender totalmente de Él, aprendí a descansar en Dios, aprendí a confiar completamente en Él. Y ese sentimiento de soledad desapareció. Algo muy bonito que a mí me sucedió iniciando el proceso es que en medio de mi desesperación, el primer versículo que el Señor me da a mí, su primera palabra, es el que me dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Con esa palabra empieza mi proceso en el desierto y tomé fuerzas y pues para la gloria de Dios hoy me siento sana, me siento en paz, me siento tranquila y sé que para cualquier cosa que suceda, Él está ahí presente y Él tiene el control de todo. Amén, amén. Gracias, Adri. Jenny, ¿qué consejo le darías a esas mujeres que hoy te están viendo y que también están luchando por su restauración personal, pero que a lo mejor sienten miedo porque no tienen el pacto del matrimonio? Para estas mujeres que están en el mismo proceso que yo, es que aprendamos a conocer a ese Dios que hace posible lo imposible y que no coloquemos la mirada en las circunstancias, que coloquemos la mirada en el Dios que hizo los cielos y la tierra y que tengamos mucha fe y dependamos únicamente de Él y siempre mantengámonos en comunión con ese Dios por medio de la palabra, porque en la palabra está escrito todo, es como el manual de vida para nosotros y eso es lo que a mí me ha ayudado a mantenerme, leyendo la palabra, orando, ayunando, creyéndole al Señor, porque Él es fiel y Él siempre va a permanecer fiel. Ese es mi consejo. Gracias, Jenny. Lorena, ¿qué consejo le darías a esas mujeres que te están viendo hoy y que quieren tirar la toalla? Bueno, yo primeramente les aconsejo que no se resistan al llamado del Señor. La palabra de Dios nos dice que Él nos amó primero, o sea, si nosotras estamos aquí es porque el Señor se interesó en nosotras y nos hizo un llamado. No es fácil, a veces sí llegan esos momentos en los que uno quiere tirar la toalla, pero el Señor hace que esas cargas, que esas situaciones difíciles sean ligeras. Él nos dice en su palabra que su yugo es fácil, que su carga es ligera. Entonces simplemente debemos abandonarnos en Él y confiar. Digamos que este llamado es un propósito, tiene un propósito de reino, ¿sí? Uno a veces piensa, bueno, yo me restauro y continúo mi vida sola, no sé, con mis hijos, yo no voy a hacer nada malo, ¿cierto? Pero resulta que la palabra del Señor dice que para que Él nos pueda perdonar, nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden. Entonces, un segundo consejo es que aparte de aceptar el llamado, es que se perdonen todas las fallas que uno haya podido cometer, se perdonen
que el Señor ya nos perdonó y que en ese mismo orden, o sea, con sabiduría y con inteligencia, perdonemos a los demás. Porque vuelvo y les digo, esto se trata de un propósito de reino, o sea, tiene que ver con la salvación de nosotros y digamos que eso está en juego. Hay veces que la gente dice que pues que no pasa nada, pero definitivamente sí. O sea, en la obediencia, el responder a ese llamado es ese propósito y definitivamente en la medida en que nosotros nos rendimos a Él va a sanar todas esas heridas. A medida que somos transformadas y ya no sentimos ese dolor, pasamos por ese proceso de sanidad, la cosa va a ser mucho más fácil y digamos que no solamente vamos a disfrutar del proceso, sino que también las bendiciones van a venir. Es decir, no todo va a ser algo que uno diga, uy, es que es muy duro, es que siempre es así, no. Como Jenny lo decía en su momento, o sea, la gente lo ve a uno y le dice, o sea, ¿usted cómo hace para estar tan tranquila? Ese estar tan tranquila es una de los beneficios, de las bendiciones de responder al llamado y ahí nos vamos a dar cuenta que con el Señor todo es posible, o sea, de verdad que les invito a que puedan perseverar en Él y ya la palabra de Dios lo dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gracias, Lorena. Continuamos con Adriana. Adri, ¿qué consejo le das a aquellas personas que no conocen a ese Dios poderoso, que están iniciando apenas, o que llegaron a buscar restauración sin conocer aún a Dios? Tú nos comentabas de que cuando entraste o empezaste a conocer de restauración, empezaste a buscar de Dios apenas, a conocerlo. ¿Qué mensaje le puedes dejar? Bueno, primeramente a todas las personas todas las mujeres, hombres que están empezando tal vez un proceso, sea en su hogar o sea en cualquier situación, primeramente es buscar a Dios, confiar en Él. La palabra dice que debemos buscar a Dios y confiar en Él antes que en el hombre, antes que en las personas. Entonces es entregar la situación a Él, es conocerlo a Él mediante su palabra, es instruirse, aprender oración, buscar a Dios todos los días, porque Dios es el único que tiene el poder, el que tiene el control de solucionar, de sanar, de restaurar, de reconstruir. Entonces mi consejo es que primeramente lo busquen a Él, inicien su proceso de sanidad de su corazón, como ya lo hemos venido hablando. Es importante estar primero sanas en nuestros corazones, perdonar también a todas las personas que nos han ofendido, en este caso pues si es al cónyuge, al esposo o a la esposa. Ese proceso de perdón es muy importante. Buscar a Dios siempre, en todo momento, en todo lugar. Dice Jesús que lo busquemos en oración, que no importa la hora, de día, tarde o de noche, lo busquemos a Él. Y Él contestará la oración. Él tiene el control de todo, Él siempre tendrá el control de absolutamente todo y en Él siempre va a estar la respuesta. Amén, amén. Gracias, Adri. Joana, ¿qué consejo les darías, o más bien para ti, cuál es la clave para sanar y poder llegar a la restauración personal? Bueno, buenas tardes. La clave para mí, primero fue el entregar. Yo buscaba así, decía, Señor, yo ya perdoné, Señor, yo ya hice esto, Señor, no sé qué. Pero cuando venía la prueba, no la pasaba. Yo decía, no, algo pasa en mí. Ayúdame, Espíritu Santo. Entonces empecé a conocer al Espíritu Santo. Lo empecé a verlo como mi amigo. Yo le hablaba y yo le decía, Espíritu Santo, Dios, ¿qué hay en mí que no me lleva como a sanar? Que no me lleva a esa sanación que yo anhelo con todo mi corazón, Señor. ¿Qué pasa? Entonces llegué a un momento en que yo escuchaba un video tuyo
y que yo creo que lo escuché miles de veces, pero a veces uno no, como que no tiene la revelación en ese momento. Y en ese momento yo sentí esa revelación, decía, hay que entregar. Y yo entregar. Pero si yo lo estoy entregando, no estás entregando y no estás renunciando a eso. Entonces yo todos los días decía, Señor, yo te entrego y reconozco delante de ti que me falta esto, que no he perdonado esto, que no he perdonado a estas personas que me han herido. A veces decía con nombre propio, Señor, sáname, restáurame, te entrego esto, ¿sí? Y renuncio a esta amargura. Renuncio a llevar odio en mi corazón, renuncio al dolor, renuncio a la falta de perdón, Señor. Y entregué, y empezaba a entregar hasta que ya empecé como a ver que Dios había sanado mi corazón. ¿Cómo supe que Dios había sanado mi corazón? Cuando esas personas que me han herido venían a mí y yo no sentía el mismo odio ni nada, sino más bien sentía el amor de Cristo para darlo a ellos. Y eso a veces nosotros lo tratamos de hacer con nuestras fuerzas. Y no es con nuestras fuerzas. Entre más intimidad tú tienes con el Señor más te va ayudando a sanar. Entonces esa es la clave, entregar y renunciar. Amén, amén. Gracias, Joana. Franci, cuéntanos, ¿has visto milagros en tu desierto? Bueno, Rosy, pues durante mi desierto he visto muchos milagros. Creo que el más grande de ellos, pues, es el simple hecho de que esté yo aquí. Yo, a pesar de que había escuchado de Dios, la verdad es que no era creyente. Entonces, fue por medio de este proceso que yo realmente pude conocer de Dios y tener fe en Él. Y pues a partir de ahí empezaron a abrirse las puertas de los milagros. Se restauró la relación con mi papá después de 15 años de tener una relación pues rota completamente. Pude perdonar y sanar esa relación y ahora tenemos pues una relación bastante buena. Al principio de mi proceso también había muchos problemas tanto financieros como laborales. Yo la verdad en eso batallé mucho, pero una vez que fui aprendiendo a confiar en Dios y a llevarle mis cargas, todo eso se fue acomodando. Llegó el trabajo, llegó la estabilidad financiera, incluso puedo decirles que yo en mi profesión no me tenía fe a mí misma porque había sido como pues tanto el dolor que había perdido mi autoestima como persona, pero también mi autoestima como profesional. Y a través de este proceso, uno de los milagros más grandes también que yo he visto es que Dios me ha dado realmente su gracia, su favor y su sabiduría, porque ahora puedo decir que me considero una buena doctora y mis pacientes hablan muy bien de mí. De verdad que las personas me buscan y yo me doy cuenta que eso es Dios, que incluso eso restauró mi amor propio como persona y el poder sentirme realmente útil en la carrera que Él me dio, porque yo llegaba a creer que ni siquiera mi carrera había sido la correcta. Pues también tuve varios problemitas, un problema fuerte de salud y a través de ese problema fuerte de salud, pues Dios me ayudó a salir adelante, me sanó, tuve una cirugía, pero incluso en medio de esa cirugía llegó el milagro de llegar a este ministerio, porque ahí fue cuando Dios me quebrantó mucho y me di cuenta que pues yo necesitaba volver a lo que Él me había pedido. Y fue cuando llegué aquí al ministerio de Restaura. Dios hizo el milagro de salvar mi vida después de un accidente automovilístico muy fuerte que yo tuve, donde mi vehículo fue pérdida total y pues a mí no me pasó nada. Yo salí ilesa. Las personas que llegaban al accidente buscaban a la persona que venía en el automóvil y cuando me veían a mí no podían creerlo porque realmente yo estaba ilesa, mi ropa en su lugar, yo incluso seguía peinada y maquillada, entonces todos decían ¿cómo que eres tú la del accidente? Pero pues gloria a Dios, Él salvó mi vida y también una vez que yo perdí ese vehículo que fue pérdida total, el Señor hizo el milagro de regalarme un auto nuevo y ayudarme a pagarlo
pues ahora sí que a pagos, porque yo en ese momento no tenía el dinero para un nuevo vehículo. Pues no dejo de darle gracias a Dios porque la Francis del inicio del proceso jamás se imaginaría que llegaría al punto de la Francis de ahora. Y la verdad es que ha sido pues maravilloso. A mí Dios no me ha dejado de sorprender y puedo decirles que cada milagro y cada situación que Él ha permitido ha sido para enseñarme algo, para mejorarme en algo y pues todo ha valido la pena. Agradezco mucho el proceso que he estado pasando, gracias a Dios. Amén. Franci, ¿qué consejo le darías a aquellas mujeres o varones también que están pasando por momentos de baja autoestima? Pues primeramente les diría que aprendan a verse como Dios nos ve, porque una vez que dejamos de querer llenar las expectativas del mundo y dejamos de vernos con los estereotipos de belleza del mundo, pues todo cambia. Una vez que yo aprendí a verme como esa creación de Dios y fui consciente de que Dios eligió cada partecita de mí, pude sentirme agradecida y darme cuenta que para Dios cada uno de nosotros es un tesoro hermoso. Entonces eso nos va a ayudar a vernos como realmente somos y amarnos como Dios nos ama tanto a nosotros como a los demás. Amén, amén. Gracias, Franci. Escuchen porque cada una tiene una partecita diferente de su testimonio y van a ver dentro de todas las que van a escuchar quién se va a identificar con cada uno. Todas hablaron de la manera positiva del desierto, de la manera positiva del proceso. Todas mostraron con su rostro y con lo que hablaron y la forma como hablaron que efectivamente hay Dios te restauración bendiga y personal. te Así hable que a a no ti que estás dejarse escuchando y chicopalar estás del viendo diablo, este video. así que a no dejarse estancar, que lo que vienen son cosas grandes para cada una de ustedes. Amén. La palabra nos enseña que el reino de los cielos solo lo arrebatan los violentos. Amén. Violencia espiritual. Hoy dijimos, aquí estoy yo dando testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Y testificar para lo que el Señor ha hecho con nosotros, eso es algo maravilloso y que puede ser de gran bendición para otras personas. Amén, amén. Dios les bendiga grandemente.